Bienvenidos a otro capítulo más de Derecho a Opinar. En esta ocasión es un capítulo especial en virtud de la modalidad en la cual estamos haciendo este episodio. Agradecemos la afluencia de todos nuestros visitantes en todas nuestras redes sociales y damos la bienvenida a quien nos hacen favor de participar en el capítulo del día de hoy. Y el panelista Carlos Manuel, ¿me haces favor de presentar a quien nos hacen honor en acompañarnos el día de hoy, por favor? Claro que sí. Comunidad de Derecho a Opinar, estamos de regreso y estamos muy contentos de tenerles nueva información y de transmitir nuestra opinión independiente para todos ustedes. El día de hoy contamos con la participación de dos jóvenes estudiantes. Creemos en esta mesa que es muy importante darle voz y darle participación a estas jóvenes mentes brillantes. Nos acompaña como panelista la licenciada Mariana Mena Ortiz. Ella es egresada en Derecho de la Universidad Continental y egresada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana. También contamos con la participación de Juan Carlos Molina, estudiante de Derecho en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Les damos la más cálida bienvenida a ustedes y a todo nuestro foro que nos está viendo para platicar de un tema muy importante, la imparcialidad de los juzgadores. Bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Súper contentos que nos ayuden a transmitir estos mensajes a la sociedad, ahora que es tan importante darle voz a gente joven como ustedes, porque son las nuevas generaciones. Rubén. Sí, para todo el equipo de Derecho a Opinar es importante tener voces como las de ustedes, con la juventud, que son el futuro de México, en el cual pues estamos viendo que la tienen complicada, muchachos, en virtud de estas modificaciones que están existiendo al sistema jurídico en México, que no obstante que tengamos métodos y alternativas un poco complicadas, pero siempre existe la esperanza y a final de cuentas que la comunidad jurídica se una para hacer un frente común, y si lo logramos con jóvenes como usted, yo creo que pudiéramos obtener algún resultado favorable para el objetivo que es un Estado de Derecho. Y agradeciendo de antemano nuevamente su participación en este foro. Muchachos, está complicado. Rubén tiene razón, pero ustedes son la esperanza real. Entonces, a ver, comiéncenme a platicar. ¿Qué es para ustedes ser un juez imparcial? ¿Quién quiere empezar a desarrollar sus ideas para poderlo transmitir? Adelante, Juan Carlos, por favor. Bueno, para mí un juez imparcial es aquel que no se deja llevar por presiones ajenas a él, tanto políticas como sociales, y entonces tenemos que tener un concepto fuerte de eso, ahorita con este tema de cómo se vino la reforma, para ver las leyes reglamentarias. Esto es, pues, cómo vamos a ver el financiamiento, cómo vamos a ver que no sea una justicia de mayorías, sino que sea una justicia imparcial, que se pueda proteger a las mayorías y a las minorías, a todos por igual. Para mí ese sería un concepto de imparcialidad de un juez. Mariana, ¿algún comentario al respecto? ¿Tú qué opinas? Pues, muchas gracias, Carlos. Rubén. Yo creo que la imparcialidad, bueno, no yo creo, más bien, la imparcialidad es un principio de un derecho humano básico fundamental, que es la impartición de justicia. Nosotros, como ciudadanía, todos tenemos el derecho humano al debido proceso. ¿Y cómo es que podemos garantizar el debido proceso? Bueno, pues hay diversos principios que no nos vamos a ir hacia allá porque son muchos, pero uno de los principales y más importantes es la imparcialidad. En nuestro país se encuentra ya definida lo que es la imparcialidad, sobre todo en jurisprudencia, pero también lo ha definido la Convención Americana, la Corte Interamericana. ¿Qué es la imparcialidad? Es que el juez que interviene en una litis se apegue únicamente al derecho, únicamente y nada más. Y no solo es un derecho, si quiere después podemos ahondar un poquito más, pero también es una obligación del Estado garantizarlo.
Y bueno, si quieren, en un ratito hablamos un poco más de los mecanismos que tiene que implementar el Estado para garantizar la imparcialidad. Perfecto. Rubén. Sí, bueno, tenemos ejemplos muy claros a nivel de la historia, desde la independencia judicial, en los términos de qué significa la independencia. La independencia es la facultad que tiene cualquier organismo de poder emitir una decisión o opinión sin tener que consultar a un tercero, por decirlo de una forma más clara. Independientemente de lo establecido en el sistema jurídico, en el cual en el Estado, en la República, la división de poderes te establece una facultad de imparcialidad para el Poder Judicial por esa división de poderes. Es claro que los mecanismos que existen, como bien menciona Mariana, que se van a abordar un poco más adelante, te permiten establecer con claridad mecanismos para poder lograr esa imparcialidad en la toma de decisiones del organismo encargado de emitir sus resoluciones a través del sistema jurídico que nos ocupa en México. Entonces, para poderlo concretar y poderlo hacer de una manera más clara, que es la intención también de este proyecto, tratar de acercar con temas no tan técnicos, sino hacerlo un poco más entendible para la comunidad, para que podamos abarcar pues, un público un poco más amplio en todo nuestro aspecto. Entonces, es eso, para poder tomar una decisión sin tener que consultar a tercero o que recibas de alguna presión o alguna sugerencia, alguna reflexión para que puedas emitir una decisión. Entonces, podríamos encaminar a que esa sería pues la imparcialidad, que no pudiera tomar partido en base a circunstancias específicas de pues presiones, sugerencias o comentarios. Muy bien, muchachos. Creo que son excelentes aportaciones por parte de ustedes tres. Quisiera, por ejemplo, para cerrar de una manera corta, esas tres definiciones. Juan Carlos, me gustaría ir contigo ahora para llevar ese orden. ¿Cómo tú le explicarías de una forma corta qué implica que no tenga la ciudadanía ese derecho humano que decía Mariana, que no contemos con jueces imparciales? Sabemos que ahora ya la publicación de esta reforma judicial, si bien falta la ley secundaria, pues bueno, no nos deja de alarmar a nosotros que conocemos que este sistema de justicia es integral, que intervienen varios actores, y ahora solo parece que se pretende que al nivel del Poder Judicial solo se quiten a los operadores de la norma y que no se haya modificado como tal la ley para atacar los problemas de justicia que hay en México. Entonces, ¿cómo de una forma corta o si se lo quisieras explicar a lo mejor a tu vecino o a alguien que no estudie derecho, cómo se lo pudieras explicar, por favor? Bueno, creo que la pérdida de ese derecho, en términos sencillos, podría ser que ahora alguna demanda, alguna controversia que haya, ya no solamente se va a guiar por la ley, ni por los estándares internacionales que había de los derechos humanos, sino ya hay una influencia externa que es ahora presiones políticas, presiones sociales. Entonces ya la decisión de un juez no se basa solamente en las pruebas que se dan o en lo que viene diciendo la ley, sino se basan también en presiones externas que vienen de sectores políticos y sectores sociales. Muy bien. Mariana, un comentario. ¿Tú cómo crees que impacta esta pérdida de este derecho humano que tenemos todos los mexicanos? Y no solo todos los mexicanos, cualquier persona que esté tocando solo mexicano. Carlos, si me lo permites, me gustaría nada más hablar un poquitito del tema de la carrera judicial. Sí, adelante. Porque eso es algo fundamental. Y, o sea, justo como dijimos, el Estado, los gobernantes tienen la obligación de garantizar este derecho. En México, ¿cómo se ha garantizado? Bueno, de muchas maneras, pero desde 1994 en México se instauró lo que se conoce como carrera judicial. ¿Qué es la carrera judicial? En términos muy, muy sencillos, como tú me dices, para que la gente lo entienda, es este proceso de selección que se da en México
para las personas juzgadoras. Y esto implica la formación, la evaluación, etc. La carrera judicial en México ha sido algo muy, muy técnico. No cualquiera ingresa o sea, ni siquiera los cursos, ¿no? Porque son cursos muy especializados. Para ser una persona juzgadora en este país, necesitas años de estudio, necesitas años de trabajo. Empiezas desde, bueno, aquí ustedes me corregirán, pero no sé si es desde oficial judicial o desde antes. Y ahí vas armando una carrera de muchos, muchos, muchos años para después hacer un examen que puede durar muchas horas. A veces de entre 5,000 personas van a seleccionar solo a 100 personas que van a quedar, y esas personas son las que van a estudiar tu expediente, van a estudiar tu demanda y son las que van a decidir. Yo más o menos lo relacionaría ya con una carrera de médico, que son muchos, muchos años. ¿Y esto por qué? Porque ser juzgador es tener en tus manos la vida de una persona. Y porque justamente ahorita estamos hablando de temas federales, son temas muy complicados. Entonces, una de las formas en las que el Estado, los gobernantes han tratado de asegurar que no se pierda la imparcialidad y que quienes juzguen y que quienes vayan a decidir sobre el camino o hacia dónde va a ir tu vida, es que sean personas altamente preparadas. Entonces, pues es peligroso porque imagínense que ahora los médicos del IMSS, del ISSSTE, sean seleccionados por voto, ¿no? O sea, que el cardiólogo o el neurólogo o la persona que, no sé, el gastroenterólogo que me va a operar, pues lo elijamos por voto popular. Me parece a mí que es muy grave, ¿eh? Y justamente porque la vida de la ciudadanía queda en manos de personas que no sabemos qué tan preparadas o no van a estar, qué tan imparciales o no van a ser. Excelente intervención, Mariana. Tienes mucha razón. Platicábamos con la magistrada Cecilia Peña Covarrubias, a quien le mandamos un saludo, que la carrera judicial, pues bueno, a nivel internacional era la manera más óptima, objetiva, de poder garantizar que todos como ciudadanos tengamos a un juzgador lo suficientemente preparado. Sabemos que estamos en la época de los derechos humanos, y eso no es decir poco, porque ya no es solo ver qué es lo que dice la ley y ya. Sabemos que ahora no solo es suficiente desde mi punto de vista, pues ser egresado de la carrera de Derecho, porque precisamente lo que dice Mariana, a nivel federal los asuntos son muy difíciles, son clínicos, son muy técnicos. Entonces cayéramos en el exceso que un médico residente, solo por egresar de la Facultad de Medicina, ya estuviese preparado para hacer una operación a corazón abierto. Es más o menos la analogía que se ha estado dando por parte de los operadores y los estudiantes de constitucional, y creo que es bueno, desde mi punto de vista como lógico, ¿no? Pero desgraciadamente he visto en comentarios que mucha gente como que no termina de dimensionar el impacto de lo que esto implica, que se pierda la carrera judicial y que se pierda la independencia, la imparcialidad de los juzgadores. Rubén, ¿tú cómo ves? Conocemos que eres nuestro abogado postulante de este equipo panelista, al igual y que Mariana y Juan Carlos. ¿Qué puede esperar el abogado postulante ahora al enfrentarse a esta inminente selección de jueces y magistrados? Bueno, sí me gustaría precisar, puede haber gente muy capaz en la carrera, ¿sí? Inclusive gente muy capaz en el ámbito privado, litigantes con una capacidad brillante, pero una cosa es que tengan la capacidad en conocimientos y otra cosa es que la sepan expresar en el proceso jurisdiccional al emitir cualquier sentencia. Y yo lo comenté en algún capítulo. En algún momento, sin decir en qué estado la República, algún funcionario me pidió hacer yo un proyecto de sentencia. Entonces, yo teniendo conocimiento pleno del asunto, porque yo mismo lo llevaba,
Entonces, desgraciadamente, no obstante que tenía conocimiento de todo el proceso que se estaba llevando, al momento de emitir los puntos resolutivos, o sea, todo lo que significa el proceso jurisdiccional, no es lo mismo hacer una petición y que otro tenga la obligación de fundar y motivar. Esa técnica jurídica es diversa la que ejerce el litigante al funcionario. Entonces, podré tener mucha capacidad en conocimientos de qué tipo de artículos, cómo lo fundo, ¿sí? Pero no es lo mismo cómo darle respuesta, cómo cumplir todos esos aspectos, cómo vigilar el equilibrio de derecho entre las partes. Eso requiere una técnica y por eso es necesaria la carrera judicial. Por eso no puede ser que cualquier funcionario sea egresado de la carrera con 10. No. O sea, no son tus conocimientos en derecho lo que te hacen ser un funcionario judicial, sino es la práctica en el ejercicio de la función jurisdiccional lo que te va a permitir poder ejercer de una manera imparcial tu función como juzgador. Ponderar los derechos de las partes y emitir una resolución fundada en derecho. O sea, eso es completamente distinto a lo que ejercemos nosotros en el ámbito como litigantes. Entonces, por eso, independientemente de que tengas 10 menciones honoríficas en la universidad o que hayas sido un excelente postulante, eso no te va a permitir llegar a ejercer la función jurisdiccional para poder hacer una ponderación de derechos, que no lo hacemos los litigantes. Entonces, por eso es necesaria la carrera judicial. ¿Para qué? Para que alguien que va escalonando desde, como lo ponía el ejemplo, y como es en la carrera judicial, desde actuario judicial hasta juez, es un proceso en el cual te vas inmerso en todo el proceso jurisdiccional, independientemente de la capacidad que tengas como abogado. Es distinto ser abogado a ejercer una función jurisdiccional. Por eso, para mí es indispensable la carrera judicial. Muy bien. Juan Carlos, hay comentarios que he visto respecto de la imparcialidad de los juzgadores. Y bueno, lo pongo en la mesa, quien quiera intervenir. Hace rato hablábamos de los factores diversos que puede haber en esta difícil época respecto a cómo se van a elegir los jueces, porque, como comentamos, faltan la ley reglamentaria, la ley secundaria, pero sabiendo nosotros que evidentemente puede suceder, por la historia de nuestro país, que haya una presión política o incluso una presión de grupos de crimen organizado. ¿Cómo ustedes creen que las leyes secundarias, que todavía no las conocemos, pudieran proteger, o cómo tendrían que estar bajo su punto de vista, qué tienen que contener para poder evitar precisamente estos problemas que nosotros estamos viendo y que varios expertos a nivel internacional nos están alertando, que no es la vía idónea para seleccionar a los juzgadores? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién me quiere ayudar? Adelante. Bueno, considero que hay dos puntos importantes justamente en esto. Uno es el financiamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos un recurso para que todo el sector poblacional, que efectivamente cumpla con los requisitos ya antes mencionados en la reforma, tenga una oportunidad de realmente llegar a esos puestos, ¿no? Si quitamos esa cuestión de financiamiento, es muy difícil que sectores poblacionales bajos, aún con todo el estudio que hayan tenido, lleguen a esos puestos porque no tienen el recurso necesario. Y la segunda opción también, más bien el segundo punto, sería también una forma de ver quiénes son los candidatos que cumplen los requisitos que la población necesita. En el caso de Bolivia se propuso en algún tiempo que las universidades fueran las que examinaran a los postulantes para así poder tener una opinión objetiva y no dejarse llevar solamente por cuestiones políticas. Y entonces el partido que tenga mayoría pues va a elegir a los magistrados o jueces que él quiera. Mariana, Rubén, ¿alguno quiere abonar respecto a esta propuesta de Juan Carlos, que es muy interesante? Adelante a la abogada. No, pues yo nada más diría que espero, pues como dices, hay muchísimas lagunas en la reforma,
esperaría que al menos se pueda blindar un poco en el sentido de que se pongan requisitos para las personas que van a participar en las elecciones para ser personas juzgadoras en este país. No sé, que al menos cumplan con requisitos a la mejor de edad, de que hayan trabajado tantos años. No sé, es más o menos lo que a mí se me ocurriría para que al menos la población tenga la certeza de que las personas que van a votar, porque al final, el otro día lo estaba platicando, no sé si ustedes también lo vieron, que alguien hizo el ejercicio de que se iban a tardar 4 horas en votar por las personas juzgadoras, ¿no? Entonces, honestamente, si mucha gente no se informa de quién es su diputado, menos se van a informar de quiénes son las miles de personas que van a aparecer en la boleta para ser jueces, juezas, magistrados, magistradas. Entonces, al menos que sepamos que esas personas cumplen con un mínimo de requisitos. Eso es lo que, pues, por lo que yo me iría. Tengo entendido que la ley ya publicada sí tiene algunos requisitos, pero yo creo que son insuficientes. Me parece que evidentemente borraron o quitaron lo de la edad y te hace nada más la precisión que tuviste que sacar 8 de la carrera. Y obviamente pues yo hago una reflexión y pues los 4 somos estudiantes porque pues nuestra carrera implica que siempre sigamos estudiando y yo dejo la pregunta a la reflexión. Los 4 al momento de egresar de la carrera, alcanzando los 8 puntos necesarios para poder ser juez y magistrado, realmente estuviésemos preparados para esa presión, para esa importante tarea que todos los mexicanos necesitamos. O sea, lo dejo a la reflexión, porque de momento son los requisitos que están. Rubén, ¿usted alguna idea cómo lo ve para que pues, se pueda fortalecer? Digo, de entrada sabemos que la reforma no da mucho para que se pueda fortalecer, pero hablando de la reglamentación, ¿usted ¿cómo vería que se pueda intentar fortalecer en caso de que pues, los legisladores lo intenten hacer? Pues probablemente, pues, o sea, con un poco más de candados en las leyes secundarias, con exámenes más exhaustivos, públicos, o sea, que sean públicos todo el proceso del examen previo a. O sea, en el examen va a ser un filtro, como les comentaba, a mí me tocó la oportunidad, pues no sé si desafortunada o afortunada, porque crecí como persona, de que en un poder judicial de un estado, a mí me dieron 3 horas para hacer un proyecto de una sentencia para resolver una apelación. Yo siendo litigante, o sea, es complicado. No obstante que yo conocía los pormenores del asunto, porque yo era parte procesal en ese asunto. Para mí fue muy complicado. Muy complicado poder ponderar el derecho de una manera objetiva e imparcial, porque pues yo tenía un interés, francamente. Entonces, desgraciadamente, no obstante, teniendo eso, para mí poder fundar y motivar y ponderando derechos es una circunstancia que yo creo que pudiera ser parte de los candados en los cuales en la ley secundaria un examen debidamente riguroso, con una actividad procesal, que emitan acuerdos, que emitan sentencias, que no les den los elementos, sino que les permita verificar si efectivamente cuenta con esa capacidad el aspirante o no. Que esos procesos sean públicos, que sean abiertos y que den determinado tiempo. También hacían en algún capítulo la magistrada Cecilia Peña nos platicaba de cómo eran las horas en las cuales iniciaban labores y terminaban. Y aquí el punto es el tiempo que le vas a dar a cada asunto. Entonces, yo creo que a lo mejor en las leyes secundarias poner esos candados en los exámenes para los aspirantes, en los cuales sí haya más participación de la ciudadanía, porque probablemente pasando esos filtros pudiéramos de alguna otra manera buscar los mejores perfiles para lograr la aspiración a esos puestos.
Se ve un poco complicado porque, pues bueno, conocemos que ha habido gente en la corte que no es de carrera judicial y han sido varios y muy brillantes. Bueno, Que perdón, que te interrumpa. han desempeñado el cargo. Pero ahí sabemos que los cargos en la corte pues tienen cada ministro pues tiene un séquito de auxiliares pues, que prácticamente hacen la mayoría del trabajo. O sea, aquí el punto es que si bien es cierto, no opera lo mismo el cargo de ministro que de juez y magistrado. Aquí estamos en una cuestión que nos pudiera de alguna otra manera poner un filtro a esas aspiraciones a esos cargos públicos. Muy bien. Mire, mi comentario era en el sentido de que si bien esas personas que no han sido pocas, han desempeñado algunos muy brillantes que no son de carrera judicial, personas que están impulsando ahorita esta reforma ya han reconocido en entrevistas que se vienen meses muy complicados, porque evidentemente no impacta de la misma manera que llegue un nuevo ministro a la Suprema Corte a que de a golpe ya la mitad de los operadores de todo el Poder Judicial en todo el país salgan y que vengan esas personas a lo mejor sin experiencia, a lo mejor ni siquiera saben a qué están viniendo. Hay un punto muy grave porque yo me pongo a pensar, con independencia de las leyes secundarias, de la reglamentación, lo que es un hecho es que la ley dice que esas personas va a ser una terna, van a ser postulados por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Supongamos que en el Poder Judicial van a ser las personas que ahorita ostentan el cargo. Yo, Carlos, desde su punto de vista ciudadano, tengo la idea que los mejores perfiles o los que les pueden funcionar más al país son los de carrera judicial. Pero sabemos que en el Ejecutivo y en el Legislativo no se especializan por tener esa carrera judicial porque nunca lo han hecho. Entonces, ¿qué esperanza también tenemos nosotros? Porque estos dos grupos del partido oficialista que tiene control de estos dos poderes, realmente será una competencia pareja con independencia de la ley secundaria para que estas personas puedan concursar igual. La población será consciente de que estos perfiles no son los idóneos para que le puedan resolver un caso clínico jurídico, porque digo, no quisiera yo verme pesimista, pero pues tengo la impresión de que ninguno de los candidatos del Poder Judicial va a quedar por la misma corriente que hemos visto en las votaciones de los últimos 2 meses, o sea, las que acaban de acontecer. ¿Ustedes cómo lo ven? Porque de alguna manera, con independencia de la ley secundaria, si estas personas te ponen como su candidato y te dan toda la estructura, porque van a tener toda la estructura para hacerte llegar, aquí es donde precisamente pues, se pierde la imparcialidad. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? O sea, y seamos sinceros, si por algo te llega un juicio de amparo en donde llega un ciudadano de a pie como nosotros y está como autoridad responsable, a lo mejor un miembro de esa cúpula, de ese partido oficialista que te ayudó a llegar, ¿creen que ese juez pudiera ser imparcial o cuáles son los riesgos? ¿Cómo lo ven ustedes? Adelante, JC. Sí, considero que ahí sí hay un riesgo, una presión política, por lo mismo que vimos, porque al final de cuentas a alguien le debes el puesto, ¿no? A alguien le estás poniendo, y entonces las decisiones evidentemente no pueden ser contrarias a él. Entonces, si hay una persona particular contra el gobierno o el Estado, entonces va a haber ahí un conflicto de intereses del juzgador, ¿no? Entonces las decisiones pues van a ir con tendencia a resolver a favor del Estado y deja desprotegido al particular que está siendo afectado y que les pueden estar quitando vulnerando algunos de sus derechos. Considero lo mismo. ¿Alguien quiere abonar respecto a esto? Mariana, nos platicabas un poquito hace rato que íbamos a profundizar un poquito respecto de una cuestión técnica que acabo de olvidar el término que me diste. A ver si me ayudas, por favor. La verdad no me acuerdo qué fue, Carlos. No sé si iba por el lado de las obligaciones del Estado a garantizar. Sí, así es. Ayúdanos un poquito. Bueno, pues, o sea, tiene mucho que ver con el tema de la carrera judicial.
que más creo que ya lo abordamos. Otro de los mecanismos que el Estado ha implementado es justamente a través de la ley, ¿no? A través de la ley busca garantizar que se cumpla con esta imparcialidad. Entonces, un ejemplo que puedo poner muy concreto es la ley de amparo, que en el artículo 51 nos habla de las causas de impedimento. Otra vez, para que esto se entienda como el lenguaje sencillo para las personas, son los escenarios bajo los cuales una persona juzgadora tiene que decir: yo no puedo estudiar sobre este asunto porque no voy a ser imparcial, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley de amparo vienen varios incisos, pero algunos ejemplos nada más para que las personas que nos vean los entiendan. Es, por ejemplo, si eres cónyuge o pariente de alguna de las partes, ahí hay una pérdida de imparcialidad. Si tienes interés personal o si tu pareja tiene interés personal en el asunto, si has sido abogado de alguna de las partes, si hubieras tenido el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, o si tienes amistad estrecha con alguna de las partes. Entonces, bueno, ahí es otra de las maneras en las que los gobernantes blindan todo esto para que se pueda cumplir con la imparcialidad de las personas juzgadoras. Muchas gracias, Mariana. Se me había olvidado la palabra de mecanismos. Rubén, estas causales de impedimento que nos está diciendo Mariana, esta pérdida de imparcialidad. Creo que faltaría la enemistad manifiesta, ¿no? También. Sí, no, son diversas. Sí, no dije todas. Era nada más como ejemplo. Sí, pero sí. Estas causales que nos contaba Mariana, que están en la ley, estos peligros de que los jueces no sean objetivos por un conflicto de intereses que nos platicaba Juan Carlos, ¿cómo le puedes explicar a la sociedad? Porque quiero reiterar mucho, con un ejemplo diverso al que ya dimos aquí. Una causal, por ejemplo, ahorita dijiste amistad, enemistad. Un ejemplo que nos ayudes para decirle a la sociedad por qué estos jueces, al momento de llegar por elección popular, propuestos por el Ejecutivo y el Legislativo, atendiendo a las causales y a los problemas que nos platicaba Juan Carlos, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo les puedes dar un ejemplo? ¿Cómo lo pueden ver materialmente? Como si les estuviera afectando ya, porque al día de hoy ya nos afecta a todos, ¿eh? Se va a ver reflejado en el rezago. La capacidad cognitiva, técnica, operativa de una persona que no está acostumbrada a resolver determinados asuntos en los cuales unos son más sencillos, otros son más complejos en virtud del desahogo de pruebas y demás. La capacidad que tiene esa persona para poder analizar el simple proceso de lectura, de seleccionar qué es lo importante de un asunto, eso va a colapsar si llegan personas que no están acostumbradas a la técnica jurisdiccional. ¿En qué sentido? O sea, una persona o cualquier abogado, no obstante que haya salido con honores de la universidad, llega y se le presentan 8 tomos de un asunto, un solo asunto, en el cual son 8 tomos del expediente y 60 cuadernos de pruebas, en el cual tienes que dedicarle determinado tiempo al análisis del desahogo de cada prueba, y son pruebas muy complejas que cada prueba fue impugnada y se llevó hasta el juicio de amparo, revisiones, X circunstancias en las cuales, si esa persona no tiene una técnica jurisdiccional del análisis del proceso, va a provocar un colapso en la administración de la justicia. Eso es evidente que es una circunstancia que pudiera afectarte al día a día, al justiciable, al que está pidiendo que se le resuelva su asunto. Si con las personas que actualmente forman el Poder Judicial, que tienen la técnica para poder de alguna otra manera buscar cómo resolver un asunto en determinado tiempo que lo prevé la ley. Ahora, una persona sin el conocimiento, sin la técnica en la cual pueda abordar el estudio de ese asunto, lo que va a provocar es que si antes asuntos tardaban 3, 4 años en resolverse en promedio, con las diversas etapas, en promedio estoy hablando, pues ahora te vas a tardar 6, 7. Independientemente, ahora vas a ver la diferencia cuando llevan los asuntos líneas, en los cuales asuntos complejos se van a resolver de una manera expedita.
Ahora, en cuestión de derecho comparado, pues dirá las personas, porque creo que les gusta repetir a muchas personas lo que nos dicen que este sistema de elección es en favor de los derechos humanos, que es innovador. La realidad es de que, bajo mi punto de vista, pues creo que todo lo contrario, creo que va en retroceso de los derechos humanos. Y nosotros, pues sabemos que hay ejemplos muy claros como el de Bolivia, ¿no? En donde sistema, pues en realidad no funcionó, no funcionó. Y se ha vendido también que si en Estados Unidos funciona, ¿por qué en México no? Pero también lo que no se ha mencionado es de que los jueces de Estados Unidos no son electos a nivel federal, no son... No, aparte el sistema jurídico. Suprema, y es diferente, tiene razón, o sea, decía Rubén, me imagino que vas a explicar que viene del derecho anglosajón, es una corriente distinta, ¿no? Exacto. Adelante. Sí, perdón, o sea, y se hacía la comparativa, en Estados Unidos los jueces que son selectos en ese modo no resuelven asuntos de controversias en contra del Estado, no, o sea, son jueces que resuelven justicia de paz. Para hacerlo pues de alguna manera comparable, son los jueces que pudieran estar aquí en los municipios, en los cuales resuelven tu infracción de haber tirado basura, o sea, cuestiones muy locales, muy específicas, y no controversias entre particulares o contra del Estado, que eso es lo delicado. La comparativa, hasta son absurdas las comparaciones, porque el sistema jurídico anglosajón y el que opera en México no es el mismo. O sea, no puedes comparar la selección de jueces de Estados Unidos con los de México. Perdón, ese era el acotamiento. Perfecto, es que es nuestra obligación comunicarle a la sociedad lo que está pasando. Nos quedan pocos minutos, queridos panelistas. ¿Qué tema les queda pendiente? ¿Qué quieren abordar ustedes? Jaycee, Mariana, ¿algún otro tema por tocar? ¿Comentarios finales? Yo solo que quisiera tocar el tema justo de este derecho comparado, que en Estados Unidos se ha visto también que, como es cuestión de reelección, cuando se acerca esa fecha, las penas suben, ¿no? Es algo para llamar a la sociedad, digan, estoy aquí presente, voten por mí, ¿no? Entonces es un riesgo que pone a la sociedad, y pone que tu caso no se va a revisar conforme a derecho, conforme a los principios, conforme a todas las reglas ya establecidas, sino que se va a guiar también por la presión social y la presión de me quiero reelegir, o sea, quiero que la gente vote por mí y quiero seguir en la carrera. Y esto puede provocar evidentemente que los jueces, en lugar de sacar una resolución apegada a derecho, a estándares y a escrutinios de derechos humanos, pues va a buscar la resolución más popular. Y eso evidentemente no es justicia para ninguno de nosotros, incluso si recibes una sentencia a favor, ¿no? Siempre me gusta cerrar a manera como de dar conclusiones. Pero en esta ocasión creo que como es un capítulo especial, es un capítulo dirigido sobre todo a la comunidad joven, que ustedes está muy bien representada por ustedes dos, insisto, por brillantes jóvenes como ustedes. Me gustaría que cada uno de nosotros cerrara con un mensaje a la sociedad respecto de este tema, porque yo todavía siento que hay mucho por hacer, que si ahorita estamos viviendo a lo mejor esta tendencia de que parece que los derechos humanos van en retroceso, pues tenemos que seguir nosotros dando nuestro punto de vista, informando a la gente. Entonces, su mensaje social, por favor, me gustaría mucho escucharlos. Pues, ¿les parece bien si empiezo? Claro que sí, Mariana, adelante. Primero las damas. Muchas gracias. Pues muchas veces esto yo lo he platicado con amigas, amigos que no están involucrados en el ámbito del derecho, pero que estoy rodeada de muchas personas muy conscientes de la sociedad, de los derechos humanos, y lo que les he dicho es, los derechos humanos se han protegido en su mayoría desde el Poder Judicial. Es decir, si nos vamos a derechos ecológicos, a derechos reproductivos de la mujer, derechos LGTBIQ+, etcétera, quien ha luchado por proteger esos derechos ha sido el Poder Judicial Federal. Es quien le ha dicho al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, oye, alto, esto que tú escribiste en la ley
esto que tú quieres hacer vulnera los derechos humanos de las personas. Entonces, es muy importante que seamos más conscientes del papel que ocupa el Poder Judicial Federal. Sobre todo nosotras las personas jóvenes que estamos mucho más involucrados en esta lucha de, pues justo, de los derechos humanos, darnos cuenta de la importancia que es que exista un poder que le diga al legislador o al ejecutivo, oye, cuidado con esto que quieres hacer, porque esto va totalmente en contra de los derechos humanos. O sea, es el que revisa que todo vaya conforme a nuestra Constitución, que si leemos la Constitución es muy completa. Nuestra Constitución tiene todo para proteger nuestros derechos, nuestra personalidad, para proteger absolutamente todo. Entonces, que haya alguien que revise que los actos de las autoridades vayan conforme a esto es fundamental en un Estado de Derecho en donde luchamos tanto por los derechos humanos de cada una de las personas que habitamos este país. Qué importante mensaje, lo comparto 100%. Rubén. Y, pues de alguna otra manera, sentir que de alguna otra manera la sociedad poco a poco pudiera darse cuenta de lo delicado de darle poder al poder. O sea, ¿en qué sentido? Haciendo una analogía con una canción por ahí de Molotov de hace muchos años, cuando le das poder al poder, nomás te vienen a joder. Entonces, tratando de buscar pues algo en lo cual la sociedad lo ha visto, y lección no aprendida, lección repetida. Las nuevas generaciones no vivieron circunstancias de hace algunas décadas que incluso intelectuales de talla internacional como Mario Vargas Llosa acaba de ser tendencia en un video en el cual hace años señaló que México era la dictadura perfecta cuando el régimen del PRI, y volvió a tomar tendencia ese video hecho en los 80s, en el cual se está volviendo a materializar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si no nos educamos, que si no aprendemos de nuestra historia, de nuestros errores, los estamos repitiendo, ya los estamos repitiendo en México por no tener la cultura de prepararnos, de informarnos, de dejarnos que nos entreguen la información digerida y lo que el sistema quiere. O sea, si no tenemos la capacidad de poder buscar información certera, objetiva e imparcial, está provocando que el país pierda el rumbo o regrese a lo que creíamos habíamos superado con instituciones después del año 2000, con la desaparición del INAI, con la desaparición de varias instituciones. Y pues yo lo dejo a la reflexión de las nuevas generaciones, y agradecerles a nuestros invitados su valiosa participación, que ustedes, pues desgraciadamente les toca la responsabilidad de seguir haciendo eco de este tipo de ideas en las cuales nos permita fortalecer un grupo y un frente común ante pues la posición que está tomando el Ejecutivo y el acaparamiento del poder que está teniendo efectos devastadores en todo el entorno del país, económico, social, que se va a ver reflejado con efectos catastróficos si no ponemos un alto. Y ojalá que podamos tomar conciencia y, usando mecanismos de difusión como como la valiosa participación de ustedes, ojalá que podamos hacer un frente común. Y agradecerles de antemano a ustedes por el tiempo y por su valiosa participación. Gracias. Muchas gracias. Juan Carlos, mensaje a la sociedad. Sí, creo justo que en las nuevas generaciones tenemos la obligación de informarnos con estos medios que ya hay en abundancia, informarnos, saber qué está pasando realmente, tener conciencia de lo que va a pasar, y también decir, yo personalmente diría, yo no quiero a alguien en el poder que sea igual a mí, quiero a alguien en el poder que sea mayor que yo, ¿no? Que tenga mayores conocimientos, que tenga una forma de pensar mayor que yo,
Y creo que las nuevas generaciones tenemos ese peso. Tenemos el peso de informarnos y transmitir esa información. Y para esto solo cierro con una frase de Thomas Jefferson que dice: cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia se convierte en obligación. Y es nuestra obligación como nuevas generaciones de informarnos, transmitir esa información y cambiar lo que en este momento vamos a vivir una etapa difícil, y cambiar esa etapa difícil y aprender de ella. Justo como bien se comentaba, tenemos que aprender de nuestra historia para no volverla a repetir y entonces mejorarla. Creo que esa es la finalidad que debemos de seguir. Qué importante sus comentarios, su participación, porque ahorita evidentemente estamos en una época de resistencia, y entiéndase resistencia no como a ser renuente a un cambio de paradigma, sino a esa resistencia de que nosotros como estudiantes de derechos sabemos que nos están quitando derechos. Los derechos no nos los pueden quitar, los derechos humanos tienen que ser progresivos, no tienen que ir en retroceso. A eso le llamamos resistencia, querido público. El Poder Judicial, efectivamente, como decía Mariana, es aquel poder que les ha reconocido derechos a todas las comunidades desprotegidas, a todas las comunidades que durante muchos años han sufrido discriminación, y que no ha sido por idea de los legisladores reconocer esos derechos, ha sido a través por interpretaciones progresistas de derechos humanos de la Corte, del Poder Judicial, de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces Rubén decía, ¿hasta cuándo vamos a aprender? Pues bueno, vienen temas tan apasionantes y tan difíciles. Sabemos de la condena del caso Radilla Pacheco, y ahora estamos viviendo que el país pues está también ya con una reforma constitucional respecto a la integración de la Guardia Nacional. Entonces son muchos focos rojos que se empiezan a poner en el país: la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, la debilitación del Poder Judicial Federal, que si bien no está desapareciendo, parece que es una manera de controlarlo. Por eso lo llamamos como que es una dictadura de facto, la dictadura perfecta que decía el licenciado Rubén. Entonces sí, nos toca seguir luchando. Yo quiero agradecerle mucho a ustedes, a su despacho Cosío, Migoni, Ortiz y Asociados, por preparar gente tan valiosa como ustedes, como el maestro Tello, que le mandamos un saludo. Quiero que sepan que no estamos solos, que es momento de estar unidos, jóvenes, estudiantes, sociedad civil, abogados, porque esto apenas comienza. Y yo creo que es el episodio 1 de una etapa en la que, si estamos unidos y hacemos lo que cada quien pueda, que aportemos ese granito a la sociedad, tengo la esperanza y tengo la fe que vamos a salir adelante, porque los mexicanos eso hacemos, salir adelante. Entonces, les agradezco mucho su participación, Mariana, Juan Carlos, Rubén. Creo que somos afortunados de tenerlos aquí en Derecho a Opinar. Siempre que gusten, esta es su casa. Siempre que ustedes quieran opinar sobre algún tema, son bienvenidos. Y pues no puedo expresarles mi emoción de manera suficiente con lo agradecido que estoy que se estén integrando a este proyecto. Entonces siempre créanme que eso me lo voy a llevar. No sé si alguien más quiera dar unas palabras para concluir. Rubén, si quieres despedir también a nuestros queridos invitados. Sí, reiterar de verdad el agradecimiento de jóvenes tan proactivos, tan capacitados como ustedes, que hagan el uso de la voz, que sean conscientes, independientemente de la carrera que ustedes escogieron. Hay muchos compañeros abogados jóvenes como ustedes que son muy apáticos, que no obstante que son conocedores de derecho, son apáticos, o sea, no manifiestan su opinión, y desgraciadamente yo creo que eso es más grave. Es más grave que alguien que haya estudiado derecho se quede sin emitir una opinión. Yo creo que estudiamos derecho, estudiamos esta carrera para poder defender nuestros derechos y en la sociedad en la que vivimos ser proactivos, no pasivos. Entonces, desgraciadamente, nos cuesta mucho trabajo, y lo vimos
yo lo mencionaba en un capítulo anterior, la mayoría de las personas que votaron en esta elección fueron jóvenes. Qué delicado que los jóvenes marcaron el rumbo que está llevando el país. Entonces, contar con participación de ustedes, jóvenes conscientes, proactivos, para el proyecto que estamos desarrollando es satisfactorio. Ojalá que tuviéramos más jóvenes como ustedes. Gracias. Chicos, es hora de cerrar. ¿Tienen alguna red social en donde quieren que los puedan seguir para que a lo mejor alguna persona joven como ustedes puedan intercambiar a lo mejor posturas, a lo mejor una cuestión de alguna consulta, o de momento solo tenemos la del licenciado Rubén? Licenciado Rubén, ¿nos recuerda su red social, por favor? Las ponemos en el episodio. Perfecto. Es Lic GDL y Lic Rugao en Instagram. Muchas gracias. Comunidad, muchas gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final del video. Sabemos que los comentarios han estado ardiendo y se los vamos a responder poco a poco. Ahorita nuestra misión es traerles gente preparada, gente de todas las edades. Creo que gracias a toda la gente que está apoyando el proyecto se está consiguiendo, pero siempre va con la finalidad de traerles el mejor contenido posible a ustedes. Finalmente, solo quisiera, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales, las cuales ya conocen: Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, y también la plataforma de Spotify, por favor. Les agradezco todo, chicos. Otra vez, gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.